Buenos días compañeros, nosotros somos el grupo que va a exponer lo que es el cuadro comparativo. En esta ocasión seguimos en la misma línea de lo que son los administradores gráficos. Vamos a hablar acerca sobre cómo se utiliza efectivamente un cuadro comparativo, sobre qué reglas seguir, cómo establecerlo, cuáles son sus definiciones, en dónde utilizarlos específicamente, en el cual pues vamos a ver un poquito más detalladamente. Igual vamos a entregar un material de apoyo para que lo puedan revisar detalladamente y además tranquilamente en sus casas. Buenos días compañeros, nosotros como compañeros decidimos hacer lo que es un tutorial. En este tutorial pues tenemos toda la información detallada de lo que viene siendo un cuadro comparativo. Entonces aquí pueden ustedes encontrar todos los detalles necesarios para poder elaborar. Entonces, ¿qué es un cuadro comparativo? Un cuadro comparativo es una herramienta gráfica que nos ayuda a poder organizar la información de manera visual, sintetizada. También nos ayuda a poder hacer lo que es una toma de decisiones en el caso que nosotros quisiéramos. Podemos recopilar información que nosotros necesitemos analizar. Para esto vamos a utilizar el cuadro comparativo. La estructura del cuadro comparativo es una estructura simple. Está conformada por filas y columnas, la cual vamos a explicar un poquito más de qué son las filas, qué son las columnas, porque a veces podemos confundirnos un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a explicar lo que son las filas y las columnas. Ok, en este caso pues sabemos claramente que el cuadro comparativo, como dice, es un cuadro, todo lo que se define por sus columnas. ¿Qué es una fila? Una fila va prácticamente de derecha a izquierda en dirección horizontal. Prácticamente este cuadro tiene 1, 2, 3, 4 filas. ¿Cuáles son las columnas? Las que van de forma vertical. En este caso este cuadro va a tener 1, 2, 3, 4 columnas. 1, 2, 3 columnas en total y 4 filas. De la forma, las columnas pueden variar, cantidad de columnas, cantidad de filas pueden variar, depende mucho de qué le vayan a agregar. Comúnmente en los cuadros comparativos también podemos ver algunos puntos específicos. ¿Qué lleva acá arriba? Su estructura base. Por ejemplo, si yo voy a colocar varias filas para colocar diferentes criterios, pues aquí prácticamente diría lo que es criterios. ¿Sí? Puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 o sucesivamente, depende mucho de la información que vayan a colocar. Por ejemplo, también en el cuadro comparativo la ventaja es que podemos utilizar dos informaciones diferentes. Esto es para comparar. ¿En qué momento no podemos utilizar esta información? Cuando solamente tenemos un tema en específico o solamente tenemos una sola cosa, entonces no podríamos comparar, ya que este es el trabajo para comparar. La mayoría solo utilizamos de dos, pero también podemos utilizar, si queremos comparar una extensión un poquito más larga, podemos utilizar alguna otra columna, siempre y cuando recordemos de que pues, van a ir diferenciados, siempre cuando sean 2, 3 informaciones. También dicen las estructuras que tiene que ser información cualitativa y cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber información, por ejemplo, de números. Si vamos a comparar algo, por ejemplo, si se tiene que comparar de 16 metros, podríamos comparar con 14 metros, por ejemplo, digamos un terreno. El terreno A tiene tantos metros, el terreno B tiene tantos metros, podríamos hacer una interpretación. O, por ejemplo, si fuera algo cualitativo, podríamos, por ejemplo, casar si el terreno tiene área verde. En este caso, que el terreno B tenga, por ejemplo, que el terreno B tenga acceso a un río. Entonces, automáticamente aquí ya podemos identificar lo que es cualitativo y cuantitativo. Esa es la información principal para poder realizar un cuadro comparativo de una forma correcta. Bueno, pues como mi compañero lo mencionaba, ¿verdad? El cuadro comparativo, pues nosotros podemos comparar ya sea 1 o 2 elementos o muchos más, ¿verdad? Siempre y cuando los podamos comparar, ¿verdad? Porque como la palabra lo dice, ¿verdad? Cuadro comparativo lo utilizamos para poder comparar. El cuadro comparativo tiene ciertas características que son muy importantes. Tenemos la organización visual, ya que la organización visual en el cuadro comparativo es una
tenemos una visualización ordenada, ¿verdad? No está, digamos, una cosa por acá, otra cosa está por allá, sino que está debidamente ordenada, ¿verdad? Y de esa manera nos facilita a nosotros el poder comparar, el poder analizar la información. Otras características es que identifica semejanzas y diferencias, ¿verdad? Entonces nosotros en el cuadro comparativo podemos ver la información que es similar como las diferencias, ¿verdad? De esa manera, pues nosotros podemos tomar la decisión si nosotros necesitamos tomar la decisión, ¿verdad? O simplemente si nosotros queremos estudiar, podemos hacer un cuadro comparativo y de esta manera podemos nosotros notar las diferencias, ¿verdad? Por lo que hace, la información que pueda ser similar. Es flexible. El cuadro comparativo también es flexible, ya que nosotros podemos utilizar cualquier información que nosotros necesitamos. Lo podemos utilizar en cualquier curso, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? No solo lo podemos utilizar en la universidad, sino que también lo podemos utilizar en nuestra vida diaria. Al momento que nosotros, un ejemplo, nosotros queremos comprar un carro, un vehículo, y no nos decidimos si queremos un eléctrico o uno de gasolina, podemos hacer un cuadro comparativo para nosotros poder venir y comparar, ver las opciones, analizar la información y nosotros tomar la decisión si queremos un carro eléctrico o uno a gasolina, qué nos conviene más, las ventajas, todo eso nosotros lo podemos ver en el cuadro comparativo. La estructura de columnas y filas, mi compañero ya explicaba, ¿verdad?, lo que vienen siendo las columnas y las filas. De esta manera, por filas y columnas, de esta manera hace de que la estructura del cuadro comparativo sea llamativa, sea ordenada y nosotros podamos, pues, de esta manera, con las filas y columnas, podamos nosotros analizar la información de una mejor manera. Una de las desventajas que tiene lo que es el cuadro comparativo es de que si no hay información previa o no se estudia antes de la información, en este caso pues, ambas informaciones, al momento de crear el cuadro comparativo no se puede realizar correctamente cada criterio. Por ejemplo, incluso un cuadro comparativo puede ir sin la parte de criterio y puede ir, por ejemplo, él mencionaba sobre ventajas y desventajas. Si este fuera ventajas y este fuera desventajas, entonces prácticamente esta parte de criterio podríamos eliminarla. Otra de las funciones que tiene lo que es el cuadro comparativo es de que permite agregar información, pero no información extensa, debe ser una información resumida para que solo vaya a la síntesis de cada criterio. Por ejemplo, si quisiéramos crear un cuadro comparativo entre un mapa mental y este mapa cuadro comparativo, podríamos decir que el mapa mental y el cuadro. En este caso podríamos decir qué criterios podríamos encontrar aquí. Por ejemplo, cantidad de información, puede colocar uno. En el mapa mental, pues como hemos escuchado anteriormente, casi solo van lo que son temas más estructurados. Por ejemplo, que vaya a frases o fragmentos, no puede ir la definición total. Entonces aquí solo información limitada. Y pues en este caso un solo tema. Permite solo un tema central. Mientras el cuadro comparativo puede extenderse un poquito más y pues este puede llevar 1, 2, 3 temas, puede permitir más temas. ¿Qué otro criterio podremos colocar en esta situación? Por ejemplo, su estructura. Si yo quisiera, puedo colocar aquí, en lugar de, por ejemplo, yo puedo colocar imágenes en la ventana del cuadro comparativo. Si yo quisiera colocar un ejemplo de una imagen, por ejemplo, la estructura de un cuadro o de un mapa mental, comúnmente se enfoca de esta forma. Es un poquito más extenso. Podemos hacer como unas líneas, un centro donde va el tema principal y sus derivadas.
En este caso, pues, un cuadro comparativo, pues, claramente siempre va a ser un cuadro en sí. ¿Qué otra cosa podríamos comparar en este criterio entre uno y el otro? Que en este caso, si es creativo, el mapa mental permite colocar colores, permite poder crearlo con un centro de formas, si se quisiera hacer así, que puede ser comúnmente lo que conocemos como cerebro. Hay algunas personas que lo hacen con un tipo de neurona, entonces permite una creatividad distinta, extenderse un poquito más allá. Mientras un cuadro comparativo es un poquito más cerrado, como realmente siempre va a ser un cuadro. Sí se puede pintar, si lo desean, por ejemplo, usamos herramientas como lo que es Word, Canvas, Excel, podríamos utilizar ciertas herramientas. Es más, unas herramientas especiales para los mapas mentales, hay unas herramientas como lo que es Miali, Domo, que permiten estas herramientas realizar mapas mentales de una forma mucho más sencilla. Mientras un cuadro comparativo podríamos utilizar una plataforma simple y sencillamente como lo que es Word, que es Excel, ya que pues, Excel también tiene un formato de filas y columnas, lo que permite pues una facilidad para crearlas. Cada uno de los temas, en este caso, este cuadro comparativo, nos permitió comparar cada una de las opciones. Por ejemplo, aquí yo puedo utilizar creatividad o creativo, que se puede llevar colores también, pero su forma es igual. Su forma no cambia. ¿Sí? Y aquí vemos una comparación. Información limitada, un solo tema, mientras el cuadro comparativo, información más extensa, permite más temas. Una estructura o su forma podría ser esta, contra el cuadro comparativo, entonces en creatividad también, diferencias que aquí permiten también colores, solo que aquí permite una forma distinta, mientras aquí su estructura siempre va a ser la misma y sí se le pueden agregar algunos colores. Otra situación con lo que es el cuadro comparativo. Hay que tomar en cuenta que siempre podemos realizar lo que nosotros le llamamos conclusión. Puede llevarla, no puede llevarla. Lo más recomendable es que siempre se realice. Si ustedes desean, pueden realizar una conclusión de esta forma. Por ejemplo, agregar una sola fila. Aquí ya no se dividiría en columnas, en una sola fila. Entonces coloque la conclusión general. O pueden hacerlo pues, en un apartado, en líneas normales, en un cuaderno, una hoja, la conclusión. Lo más recomendable es que siempre se realice para poder pues, hacer una conclusión de la comparación de los temas. Si fuera de destacar el mismo cuadro comparativo, podríamos hacer algo similar, pero que en este caso le aplicaríamos lo que es un poquito de los criterios que tenemos a su vez. Muy bien, entonces, como decía mi compañero, ¿verdad? La conclusión es algo que puede ser opcional, ¿verdad? Al momento que nosotros terminamos el cuadro comparativo. Más que todo es como para el recordatorio, ¿verdad? La conclusión de saber qué es lo que más conviene, las diferencias, lo más ventajoso. Como por ejemplo aquí con el ejemplo que dio mi compañero, pues podríamos poner la conclusión, ¿verdad? Ya leyendo toda la información y nosotros ya tomamos la decisión, por ejemplo, de qué vamos a utilizar un mapa mental o un cuadro comparativo. Entonces aquí en la conclusión nosotros ya podemos venir y decir, por ejemplo, vamos a utilizar el mapa mental ya que la información es más limitada y solo vamos a utilizar un solo tema. O si es al revés, ¿verdad? Vamos a utilizar el cuadro comparativo porque podemos utilizar más temas, la información es más extensa, la estructura es más simple, es más sintetizada, los colores pues, no se necesita tanto detalle y todo eso, ¿verdad? Entonces aquí la conclusión nos sirve para que nosotros podamos detallar, ¿verdad? La información, ¿verdad? Que nosotros logramos observar aquí, las ventajas, desventajas y todo lo que nosotros logramos descubrir al momento de crear el cuadro comparativo, ¿verdad? Entonces, como les decía, la conclusión es algo opcional. Obviamente, si nosotros vamos a hacer una investigación científica y necesitamos
hacer un cuadro comparativo sí tendríamos que poner la conclusión, ¿verdad? Para que vaya más presentable lo que viene siendo el cuadro comparativo, ¿verdad? De todas maneras, al igual, les invitamos, ¿verdad?, a que puedan leer el trifoliar. Tratamos la manera de hacerlo lo más detallado, con la información más necesaria e importante para que podamos realizar el cuadro comparativo, ya que pues hay un montón de formas, ¿verdad? Está en el cuadro comparativo, mapa mental, cuadro sinóptico y todo eso, y hasta cierto punto nos podemos nosotros confundir, ¿verdad?, de qué es cuál, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos aprender todo esto, ¿verdad?, ya que nos sirve, como les comentaba, ¿verdad?, no solo en la vida académica, sino también en nuestra vida personal. Nos puede ayudar a poder tomar decisiones, a poder analizar mejor algunos ciertos temas que nosotros queramos analizar, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve el mapa mental, pero como dicen, ¿verdad?, la práctica hace el maestro. Entonces es muy importante que nosotros podamos practicarlo. Nosotros en el trifoliar les dejamos un ejemplo bastante detallado de los criterios que nosotros podemos utilizar al momento de lo que viene siendo aquí en las columnas, ¿verdad? Los criterios que nosotros podemos, lo que nosotros queremos comparar, ¿verdad? Y pues aquí, ¿verdad?, los temas que nosotros deseemos, ya sea, como les comentaba, ya sea de historia, un curso de historia, de tecnología, ciencias sociales, en todos esos cursos nosotros podemos utilizar el cuadro comparativo, ya que el cuadro comparativo es flexible, ¿verdad? Entonces nosotros lo podemos utilizar en lo que nosotros queramos, ¿verdad? En lo que nosotros creamos que lo podamos utilizar, ¿verdad? Sí, de hecho, para completar, esta es la ventaja del cuadro comparativo, de que puede utilizarse en el área de matemática, en el área de lógica, puede utilizarse en el área de historia, en este caso en el área de educación, ciencias sociales, y exclusivamente se puede utilizar el cuadro comparativo, ya que permite trabajar con las informaciones, en que no permite cuando es un solo tema o cuando no hay datos cualitativos y cuantitativos. Entonces, cuando no hay esos datos, no se puede trabajar en el mapa mental. Recordemos, es comparativo, siempre para comparar, no para crear, de aquí no van a poder sacar como que una estructura de un solo tema, ya que permite, a no ser de que sea, si el tema va a ser cuadro comparativo y en ventajas y desventajas de un tema, pero siempre y cuando tengan la información completa. Otra situación, siempre tienen que leer los temas, tienen que estudiar muy bien para poder trabajar, porque si vamos a crear un tema de ventajas y desventajas, un tema específico, tendríamos que leer lo suficiente para poder trabajarlo. Por ejemplo, no puedo hacer un desventajas y desventajas, por ejemplo, de algún presidente si yo no voy a leer su historia. Además, sin la historia que yo voy a leer, lo único que hay información es de su biografía. Entonces, en esa información no puedo hacer un desventajas y desventajas, ya que si hay solo su biografía y no hay información sobre, por ejemplo, qué logró, qué no logró, cuáles fueron sus errores, cuáles fueron sus logros, entonces automáticamente no se puede comparar. Por ejemplo, en este caso, logros, derrotas, o victorias y derrotas. Comparar esas dos informaciones, podríamos contar, tuvo victoria en tal año, logró tal victoria contra tal pueblo. La derrota fue en tanta fecha por ejemplo, falta de recursos. Una victoria, cuál fue la derrota, información por qué. El por qué falló, cuál fue qué cantidad de personas y soldados tuvieron cada uno, qué cantidad de armamento tuvieron, podríamos comparar. Para comparar, por ejemplo, por qué fue la victoria y por qué fue esta derrota. Y eso podemos utilizar la información siempre y cuando tengamos, como mencionaba, datos cuantitativos y cualitativos para poder compararlos. Y sobre todo, pues, tener la información completa para poder llegar a las conclusiones, ya que esto permite estructurar la información mucho más centrada y un poquito más amplia que otros organizadores que a veces solo permiten usar temas por temas como tal. Así es, compañeros. Entonces, como el compañero decía, siempre es necesario que nosotros podamos tener la información necesaria para poderla colocar ya en el cuadro comparativo. Y al final, ¿verdad?, también es necesario que nosotros podamos leer y chequear de que toda la información pueda ser comparable, ¿verdad?, ya para poder hacer la conclusión. Entonces,
Entonces, sin nada más que agregar, esta fue nuestra exposición sobre el cuadro comparativo. Ahora esperamos de que podamos leer el trifoliar para poder nosotros orientarnos más para poder realizar lo que es un cuadro comparativo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Esta fue